Ok, el error que tenía hace rato es que había copiado el mismo clúster, por lo cual me apuntaba a otra dirección de memoria. Entonces, básicamente era insertar uno nuevo y pasar en la referencia. Entonces, cierro esta, bueno, inicio esta ventana, muevo esto para acá, y abro el TXT. Lo que acabo de programar fue esta línea, donde me dice que la coordenada del punto 1 en X es 0 y la coordenada del punto Y del punto 1 es 0. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el clúster, el punto 1X apunta al primer elemento, por lo cual el primer elemento del array, bueno, del clúster, le asigno el valor de 0, y en la parte Y, mismo caso, ¿no? Entonces lo siguiente sería ir al punto 2. En este caso me voy a brincar el punto 4, pero más adelante lo retomamos. Entonces nos ubicamos en el punto 2. Este es un poco más complejo, pero no tanto. Entonces, si se dan cuenta del punto 2, en el código, pasamos a lo que sería la variable E. Esperamos que se actualice la pantalla. Y ya. Del punto 2 pasamos a lo que sería la variable E, por lo cual copiamos el enum, le damos control V, y la siguiente transición, el punto 2, sería AE. La primera, bueno, la referencia de los eslabones la paso directo. La referencia de las variables también la paso directo. Y voy a modificar de E. Si se dan cuenta, voy a tomar un valor de este clúster. Entonces, si recuerdan, utilizamos el bundle cuando asignamos un valor. Y cuando tomo un valor, utilizaré un bundle. Entonces, en el mismo caso, lo voy a ingresar, le paso la referencia. En este caso, voy a utilizar el último valor. A ver, ¿cómo es la fórmula? El punto 2 será igual a por el coseno de teta en la coordenada X, y la coordenada en Y sería A por el seno de teta. Entonces, utilizo el A, que sería la primera dirección. Entonces, a este valor voy a multiplicar por el seno. No, pero coseno. Y esa va a ser la coordenada en X. Multiplico esto, bueno, primero voy a ingresar lo que sería un seno y un coseno. Vamos al seno y vamos al coseno. En inglés para que no haya problemas. Porque ya que tengo el seno y el coseno, lo siguiente va a ser una multiplicación. En la librería de numérico, es la multiplicación. Voy a utilizar dos multiplicaciones.
Voy a utilizar otra vez dos bundles para la coordenada en X y la coordenada en Y. Le paso la primera referencia. Conectamos la segunda referencia. ¿De qué vas a conectar todo esto? Entonces, por el coseno. Bueno, aquí conecté A por el seno. Bueno, aquí hay otro detalle. No declaré teta. Vamos a declararlo. Vamos a crear otro túnel para el valor de teta. Lo conectamos primeramente al Y. Le damos clic derecho. Puede pasar con un texto de corrimiento. Le conectamos al case. Pero antes de conectarlo aquí, nos regresamos al estado de inicio. Lo conectamos directo. Hay que corroborar que todos los túneles son completos. Después será el estado C1. También aquí conecto el túnel directo. Pero aquí el punto 2. Este va a ser el argumento de entrada para el seno y el coseno. Entonces conectamos a la entrada. Entonces multiplicamos el A. Y esto lo multiplicamos por el coseno. Ya tenemos las dos componentes. Lo siguiente sería asignarlas. Entonces regresamos al texto para no equivocarnos. La coordenada en X es A por el coseno de Z. Entonces sería la segunda posición, el punto 2 en X. Es la multiplicación de A por el coseno. Y la multiplicación de A por el seno será la coordenada en Y. Una vez que está definido esto, pues básicamente es conectar a los túneles. Necesitamos todos los túneles. No hay que dejar ningún túnel vacío. Más adelante nos va a costar problemas. Entonces tenemos básicamente lo que programé aquí fue esta fórmula. El punto 2 es básicamente A por el coseno de Z en la coordenada en X y en la coordenada en Y es A por el seno de Z. Corroboramos. La variable A se encuentra en el segundo clúster. En este caso utilizamos el primer lugar para esta variable. Y esto lo multiplicamos por los senos y cosenos y los asignamos a la variable correspondiente al punto 2 en X y al punto 2 en Y. Y esto lo pasamos a los túneles. Lo siguiente sería programar la variable E. Vamos a nuestro código de MATLAB. Y la variable E está. Lo siguiente sería la variable alfa, por lo cual la salida de... Profe, Ajá, ¿a dónde entra la multiplicación de A por seno y coseno? En el segundo. regresamos a el punto 2. ¿A dónde entra? ¿Cuál es la pregunta, compañero? La multiplicación de A por seno, Sale primero al segundo. del clúster, ¿no? Ajá. Multiplicamos por un seno y un coseno. En este caso estamos calculando que sería el punto 2, por lo cual tiene que apuntar al segundo lugar de nuestro clúster, porque básicamente si en el inicio tú puedes ver, el segundo espacio es para el punto NX, el punto 2, y el último clúster
La segunda posición es el punto 2 en Y. Entonces tienes que conectarlos en el segundo. Ok, gracias. Ok, entonces nos hemos quedado en la variable E. Regresando al código de MATLAB, la siguiente variable es alfa, por lo cual E tiene que redireccionarse a alfa. Ok, ya conectamos esto. Regresamos a nuestro código y tenemos que programar esta función. Nos pide que vamos a utilizar la variable A, la variable D y el coseno de teta. Por lo cual nuestras variables, bueno, estamos trabajando con E, ok. No estamos trabajando con puntos en X ni puntos en Y. Entonces, estos los conectamos directos. T lo voy a ocupar, pero bueno, también lo voy a conectar para que no se quede el túnel vacío. Ok, entonces me pide el valor de A y el valor de D. Entonces me voy a la librería de cluster. En este caso voy a utilizar un bundle. Quiero acceder a la variable A y a la variable D. Sería la posición 1 y la posición 4. Conecto la referencia. Entonces quedamos que es la 1 y la 4. Ok, después como quiero actualizar, aquí podemos conectar directo ya. Porque no vamos a asignar nada aquí. En la parte de arriba voy a asignar el borde, por lo cual voy a utilizar un bundle. Mismo caso, conecto la referencia al primer clúster y la salida probablemente al primer túnel, ¿no? Y aquí como voy a actualizar el valor de E, que sería la primera dirección, o el primer lugar. Entonces regresamos a nuestro código para ver qué vamos a hacer. Ok, vamos a hacer todo lo que está dentro del paréntesis y al último le vamos a evaluar una raíz cuadrada. Buscamos la raíz cuadrada. Debe estar en numeric. Ahí está, raíz cuadrada. Y esta lo vamos a la salida de esto a la primera posición, porque corresponde al valor de E. Ok, ahora vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Nos pide que A al cuadrado más B cuadrada y una resta de todo esto. Lo primero que tengo que buscar es un cuadrado. De regreso numeric, aquí está el cuadrado. Entonces utilizamos la variable A y la variable D. Entonces es la primera posición. Control P, control V. Sería la cuarta posición. Ok, ya tengo los cuadrados. Lo siguiente es una suma de A cuadrada más D cuadrada. Traten de tener el blog de notas ustedes, para que no ande switchando tanto. Pues puedo hacer esta suma. Después tengo que hacer una multiplicación de 2 veces A por D. Y lo multiplico por el coseno de teta. Y por último le resto esta parte. Entonces lo siguiente sería sumar estos dos. Entonces voy a numeric, busco la parte de sumas y sumo lo que sería el cuadrado de A por el cuadrado de D. O bueno, puedo hacer mejor esto de acá. El D cuadrada menos 2 veces A por D por el coseno de teta. Entonces volvemos a ingresar otro coseno. Lo buscamos en el quick drop como coseno en inglés.
el argumento de entrada va a ser teta. Vamos a buscar una multiplicación. En este caso nos conviene utilizar el que dice compound, que son varios términos. Por los teta. Luego a veces se conectan automáticamente. Entonces, ¿cuántos parámetros tengo? Tengo un 2, tengo un A, tengo una D y tengo el coseno. Entonces sería 4 entradas. Y le indico que será una multiplicación. Entonces necesito otra constante. Sería 2. Bueno, aquí no importa cómo los conectemos, ¿no? Era 2 veces por A por D. Conectamos A, conectamos D y conectamos el coseno. Y después de esto, vamos a buscar una resta. Vamos a restar el D cuadrada menos nuestra multiplicación y la salida de esto al sumador primero. Y la salida de todo esto a la raíz cuadrada. Y con eso ya acabamos de programar la parte E. Pues nos esperamos un poco para que ustedes terminen y si tienen dudas de resolverlas en este punto. Lo siguiente sería programar la parte de alfa. En nuestro código, el alfa está pequeño, es básicamente un seno inverso de A por el seno de teta entre E. Esperamos por si quieren sacarle un screenshot, pero es básicamente la operación que viene en el texto. Ya les dije que este programa se los voy a pasar más adelante. Pero básicamente lo que quiero es que más o menos se vayan familiarizando con este tipo de programación, que es utilizar muchos clusters. Entonces nos vamos al estado alfa. En nuestro código de MATLAB, la siguiente línea es beta, por lo cual de alfa tendrá que ir a beta. Ok, ¿qué involucra beta? Ok, no sé, un coseno inverso, la parte de los cuadrados, una suma, una resta y otra multiplicación y una división. Entonces vamos a buscar el coseno inverso. Que ya busqué el coseno inverso. También necesitamos un seno. También lo buscamos.
el seno multiplicada por teta. Entonces, teta conectamos todo el túnel, conectamos como argumento de entrada el valor de teta. Después, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de n. Aquí no hay puntos. El tercer y cuarto clúster los conectamos directo. Voy a utilizar un valor, lo cual voy a utilizar un bundle. Básicamente será este valor de E, sería la última posición. Y básicamente, en este caso, como no voy a asignarle valores, lo conecto directo. Y en la parte del primer clúster, voy a utilizar un bundle. Le voy a asignar un valor a alfa, que sería el segunda posición. Ok, ya que tenemos esto, vamos a programar la fórmula. Entonces era el coseno inverso de e al cuadrado más e cuadrado menos b cuadrado. Ok, entonces vamos a utilizar otra vez un cuadrado. Ah, es un inverso, coseno inverso. Entonces, coseno inverso. Entonces, era la multiplicación. No, perdón, estoy en alfa. Es a por el seno de teta de e. Voy a multiplicar a por el seno de teta. Ok, cuadrado lo elimino, le doy control B para eliminar el cuadrado. Multiplico a, que es la primera posición del segundo clúster. Multiplico por el seno. Y esto lo divido entre el valor de e. Tenemos una división. La salida de la multiplicación. La tendrá que e y el valor de e. Y es la última posición del segundo clúster. El argumento de entrada del seno inverso. Y este se asigna a alfa, que es en la segunda posición del primer clúster. Que ya tenemos alfa. La programeta ya está muy simple. Vamos al estado beta, regresamos a nuestra fórmula. De beta pasa al punto 3. Entonces, el enum tendrá que apuntar al punto 3. Lo conecta al túnel. En este caso, como son variables auxiliares, no estoy utilizando ningún punto en X, por lo cual los conecto directos el tercer y cuarto clúster. El Z también lo conecto directo. Y en este caso, como voy a utilizar el valor de beta, un clúster, un bundle, pasamos la referencia del clúster. En este caso, se lo voy a asignar la tercera posición que corresponde a beta. Entonces, mi fórmula dice que es el coseno inverso de e cuadrada más e cuadrada menos b cuadrada entre la multiplicación de 2 por e por c. Vamos a buscar el coseno inverso.
y se va a asignar a la tercera posición de mi cluster. Voy a utilizar variables, hice un bundle, meto la referencia, no voy a asignar ninguno de estos valores porque son constantes, conecto directamente al segundo túnel y aquí vamos a hacer las operaciones. Vamos a utilizar tres cuadrados. Va a ser cuadrado el valor de E, de C y de B, por lo cual sería el último valor, el clúster, el segundo y el tercero. Corresponden a B, C y E. Y aquí tengo los cuadrados. No, había una resta. Ok, era E más C menos B. O también podría quedar como C menos B más E. Vamos a una resta. Era C menos B. C menos B. La B la conecto a la segunda. El D conecta a la primera entrada. Y después esto lo sumo. Ahora esta suma la tengo que dividir entre el producto de dos veces E por C. Como tengo tres elementos, lo más fácil es utilizar un compound. En este caso, son tres entradas. Se va a hacer una multiplicación. Tenemos el modo multiplicación. Vamos a utilizar una constante con un valor de 2. Este un poco el orden no importa. Utilizamos 2. La parte de lo que sería E y lo que sería C. Esto lo conectamos a la segunda entrada de la división. Y la salida de esta división la conectamos como argumento de entrada al coseno inverso. Básicamente la fórmula de beta. Lo siguiente será programar el punto 3. Entonces nos vamos al punto 3. El punto 3 apunta al punto 4, por lo cual copiamos el enum y decimos que nos apunta al punto 4. Avanzamos a nuestra fórmula. Nos dice que el punto 3 es D menos C por el coseno de alfa más beta para el punto X en el punto 3. Y que el punto Y del punto 3 va a ser igual a C por el seno de alfa más beta. Como no ocupamos Z, lo conectamos directo. En este caso, voy a utilizar alfa y beta, el valor de C y de D. Entonces nos vamos a cluster, utilizamos dos bundles, perdón, un bundle. Vamos a tomar una referencia. Los conectamos, en este caso, como no vamos a utilizar estos valores, conectamos el túnel a la salida, seguimos con el segundo túnel,
Ok. Quiero utilizar bundle para actualizar el valor del punto 3, tanto en X como en Y. Entonces conectamos las referencias y conectamos las salidas y vamos a hacer la fórmula. Y era B y C, una suma. El más simple es que C por el seno de alfa por beta. No, de alfa más beta. Multiplicamos está alfa y no está beta. Es la posición 2 y la posición 3 del primer clúster. Y vamos a sumarlo. La posición 2 y la posición 3. Ok, después esto pasaba como argumento de un seno y de un coseno. Que vamos a utilizarlo un seno y un coseno. Entonces, es C por el seno de alfa más beta. Es la coordenada en Y. Entonces, el argumento de entrada, la multiplicación de, perdón, la suma de alfa más beta, y después esto hay que multiplicarlo por C. Y C es la tercera posición del segundo clúster. Y se coloca en el punto, en la tercera posición del último clúster. Corresponde a la coordenada Y. Que ahora la coordenada X es el coseno de alfa por más beta, multiplica por C, y todo esto se resta del valor de D. Entonces, colocamos el coseno como argumento de entrada la suma de alfa más beta. Después esto multiplica por C. Se resta el valor de, de la cuarta posición del segundo clúster. Es D menos. Okay. La primera entrada es D menos la multiplicación. Y esto se conecta a la tercera entrada del tercer clúster. Corresponde al punto 3 en la coordenada X. Con esto ya tendríamos el punto 3. Tienes que sacar el screenshot. El punto 4 ya está más sencillo. Básicamente la coordenada en X es el valor de D y la coordenada en Y es de 0.
entonces nos vamos al punto 4. El punto 4 va a pasar a F, serían estos dos, el código. Y el último calcularemos el punto 5. Entonces en el punto 4 no utilizamos a teta, colocamos directo el túnel, no pongo ninguna variable auxiliar, estamos directo, veamos que tenía que apuntar al estado F. Tenemos que tomar el valor de D, por lo cual vamos a utilizar un bundle, le damos la referencia al otro túnel, el valor de D es la cuarta posición, y vamos a asignárselos al punto 4 en X y al punto 4 en Y, por lo cual voy a utilizar un bundle. Conecto la referencia, y conecto las salidas, eh, entonces la coordenada en X es de la coordenada en Y es 0, tenemos una constante en 0, la colocamos en la cuarta posición del cuarto clúster, y del tercer clúster, la cuarta posición, la conecto a D, que es la cuarta posición del segundo clúster. Con esto ya terminamos el punto 4. Vamos al punto F. Si regresamos a la fórmula, F básicamente va a ser el punto 3 en X menos el punto 2 en X. Y tendremos otra que sería el punto 3 en F2, sería el punto 3 en Y menos el punto 2 en Y. Okay, y esto nos tiene que apuntar al punto 5. Y sería el penúltimo estado. Aquí se apunta al punto 5. Esta lo conecto directo. Esto lo conecto directo. Aquí voy a tomar los valores del punto 3 y el punto 2. Lo puedo utilizar un bundle. Apunto al tercer clúster. Apunto al cuarto clúster. La longitud no voy a utilizar ninguna. Después lo conecto directo. Y pues puedo asignar el valor de este número. Lo puedo utilizar un bundle. Okay. Con esto la referencia. Y F1 y F2 corresponden a la posición 4 y a la posición 5. Básicamente son restas. El punto, digamos que era del punto 3 al punto 2. El F1 es la posición en X y F2 la posición en Y. El punto 3 al punto 2. Colocamos una resta. Primero, la primera entrada va a ser el punto 3, que corresponde a la tercera salida del tercer clúster, menos el punto 2, que es la segunda salida. Y esto corresponde a F1.
que es la cuarta entrada del primer clúster. Y lo mismo para la parte en Y. Sería la tercera y la segunda. Sería, eh, sería el punto 3 menos el punto 2 y este se coloca en F2, es la última entrada. Conectamos el túnel y nos vamos al punto 5. El punto 5 tiene que apuntar al último estado, que es de gráfica. En este estado no ocupo teta, en el punto 5 vamos a ver nuestra fórmula, nos pide calcular todo esto que es básicamente el punto 3 más F1 y la coordenada en Y sería todo el punto 3 en Y más F2. Okay. El segundo clúster son las longitudes de los eslabones, no directo. El primer clúster lo conozco directo. Aquí voy a utilizar solamente F1 y F2. Después a tomar los valores, lo cual voy a utilizar un bonding. Con esto la referencia. Bajamos un poco esto. Ok, entonces ahora de aquí puedo sumar lo que sería el punto 3, tanto en X como en Y. También voy a utilizar otro, un bonding, uno para el clúster de las coordenadas en X, otro para el clúster de las coordenadas en Y los voy a asignar al punto 5, por lo cual voy a utilizar un bonding. Con estas referencias, en este caso sería la de entrada para tanto el valor de X como el valor de Y. Una vez conectadas, voy a utilizar dos sumas. Habíamos quedado que era el punto 3 en X más F1 para el punto 5 en X. Entonces, el punto 3 en X más F1, el punto 3 en X es la tercera posición, F1 es la cuarta posición del primer clúster. Este se conecta al punto 5 en X, es la última posición del tercer clúster. El mismo, tercera posición del cuarto clúster a la, a la quinta posición del primer clúster y este se conecta a la quinta posición del cuarto clúster. Aquí tenemos esto, conectamos los túneles. Ya me dice que va a terminar la sesión, entonces terminamos y podemos entrar. Y básicamente lo único que nos falta es el estado de graficar. Entonces termino la sesión y podemos entrar. Y se actualiza la cuarta entrada del tercer clúster. En la cuarta entrada del cuarto clúster era el valor de 0. Nos íbamos al valor de F.
¿Alguien ya se quedó fuera? Ok. Las imágenes yo creo que las subo igual ahorita al Classroom para que vayan trabajando. Básicamente lo que tiene que hacer es esto. Vamos a correr y lo que nos tiene que hacer es la simulación del mecanismo. Tiene que dar 2 vueltas. Cuando llegue a un valor de 2 y algo, 2.7, debe terminar el programa. Entonces su actividad para el día de mañana será replicar este ejemplo, donde ahorita les voy a subir todas las capturas de todos los estados y les voy a dejar otro mecanismo. Esto me lo tendrán que entregar antes del día viernes. Entonces, no de este, no, solamente subir el archivo. Y del que les voy a dejar de tarea, su reporte en látex. A lo mejor para el sábado, para que les dé tiempo. El día miércoles no hay clases, o sea que los veo el día de mañana y de ahí hasta la próxima semana. Traten de terminar su lectura. El día de mañana retomamos ahora sí la parte de los sistemas discretos. Solamente este fue un pequeño ejemplo para retomar lo que son los clusters y lo que son las gráficas en 2D. De la primera actividad que les dejé eran básicamente arreglos y loops. Y así vamos a ir poco a poco retomando temas para cuando lleguemos a la parte pesada, pues ya tengan conocimiento de LabVIEW, de MATLAB y de Simulink. Entonces, dudas, compañeros. Igual, cualquier duda que tengan en cuanto a las gráficas, a las imágenes que les suba, échenme un mensaje ya sea por el grupo o directamente en privado, pero traten de hacer su simulación ustedes, traten de generar estas habilidades. Entonces, si no tienen más dudas, ¿qué hora es? Y es 5 para las 5. Bueno, algo que hay que dejar claro. Las semanas pasadas sí tenía un poco de actividad en lo que era la UNAM, por lo cual no hubo varias clases que no les di completas. Pero de aquí en adelante sí vamos a tratar de utilizar las 2 horas, ya sean ejercicios prácticos. La parte de teoría siempre se las voy a dejar, ya sea para que ustedes la lean y hagan un resumen. Y en la parte de las clases, voy a ver ejercicios prácticos. Entonces, si no tienen más dudas, terminamos la sesión. Les adjunto en el transcurso de la tarde lo que sería esta actividad, las imágenes de cada uno de los estados que fuimos realizando. La, Quedaría como tarea replicar este ejemplo y les dejo otro, muchísimo más simple. Yo creo que les voy a dejar el vía la manivela y ese básicamente van a tener que ustedes hacer toda la máquina de estados, hacer la animación y por último su reporte en látex. Entonces, si no tienen más dudas, le damos por finalizado esta sesión y los veo el día de mañana. Excelente tarde.